¿Qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Pues les doy la más cordial bienvenida en, el, en este canal. Eh, Quiero abordar un tema con ustedes para que conozcan eh, cuál es mi postura en relación de mi creencia y, y qué es lo que creo. Y los expondré en mi punto y espero que ustedes me escuchan y me entiendan y que no me juzguen de una forma que no es lo que yo estoy diciendo. Bueno, en el entendimiento o desde el punto de vista eh, de la religión oficial, o sea, me refiero al cristianismo porque es ahí donde está la raíz de todo esto, de lo que yo voy a decir, porque la gente que me conoce y que sabe de mí, pues me consideran un ateo. Y después me quedé pensando, ¿qué es ateo? ¿Qué es ser ateo? Y entonces terminé aceptando que sí soy un ateo, porque no creo en Dios, porque llegué a un entendimiento de que lo que se conoce o lo que se entiende qué es Dios o cómo es Dios, pues la mera verdad sí, digo, yo soy ateo. Y yo soy un ateo, eh, bueno, los cristianos lo definen ateos prácticos y ateos teóricos. Bueno, los ateos prácticos son aquellos que viven como que no saben que, bueno, entre comillas, que existe Dios. Ahora, los teóricos, bueno, se caracterizan porque llegan a una conclusión de su estudio, preparación académica, les hace ver o les hace pensar que no existe Dios. Bueno, en mi caso no es así. Eh, Mi creencia o mi punto de vista que por qué soy ateo es por muchas razones y muchos motivos el por qué me convertí en ateo. Antes era un cristiano, antes era un cristiano devocional que iba a las iglesias y que, como cualquier otro cristiano que, que camina en la calle, que tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de todo, y de repente las cosas cambiaron. Pues, eh, como dicen muchos dichos, que se habla por ahí, que una persona que lee, que investiga, es un poco menos engañado. Creo que hay un proverbio, eh, por así decir, entre comillas, judío, que dice que el que lee mucho y el que se informa mucho vive menos engañado. Entonces, eh, para eso, pues, vamos a viajar en el tiempo. Y es ahí donde la situación empieza su... ¿cómo les puedo decir? En la historia del pasado es donde está la raíz de todo lo que eh, hemos leído a los últimos 2000 años o 500 años, los últimos 100 años o las últimas décadas. Porque en el pasado es ahí donde se encuentra todo lo que nosotros entendemos hoy como religión o como Dios, o como tú quieras poner un título o un nombre una, sobre algo que tú consideres que está sobre ti. Y en esta ocasión, pues vamos a viajar en el pasado y es ahí donde está el punto clave. Y es que lo que creemos o lo que la gente cree y la fe, porque son dos cosas muy importantes
que hay que tenerlo muy en claro. La creencia y la fe, los dos son dos conceptos o no son definiciones, son dos conceptos o son dos virtudes de todo ser humano tiene que tener. Fe y creencia. Dentro de estos dos hay un hueco o hay una separación. Los dos, en medio de los dos hay un elemento que une fe y creencia. Fe y creencia son dos cosas que como seres humanos libres que tenemos que tener en la mente. La fe y la creencia, el elemento que une las dos cosas es la información. La información es el que une las creencias con la fe, porque no se puede hablar fe y sin saber exactamente qué es fe. Y eso es lo que quiero hacer en esta ocasión, porque cuando en el contexto del cristianismo se puede hablar del islam también, o de otra creencia o de otra religión, siempre hay esa información. Vamos a hablar o voy a enfocarme en la información que la religión cristiana ha estado dando en estos últimos tiempos o los 2000 años de historia de la iglesia, porque supuestamente la iglesia nace en tal fecha y ya desde allí ya la información se fue dando, se fue acumulando. Bueno, la información extra o la información que está en medio de lo que conocemos como fe y la creencia es muy necesaria y es muy importante, porque no se puede creer algo y tener fe en algo sin omitir la información. Y entonces es lo que a mucha gente le pesa demasiado esta información. Solamente tienen fe y creencia, pero en medio le falta información. Y eso es lo que toda persona debe informarse antes de tener fe en algo y antes de creer algo. Porque no se puede tener fe en algo, ni mucho menos se puede creer en algo sin tener la información extra de lo que voy a creer o en lo que yo voy a ejercer mi fe. Por eso fue lo que me llevó a informarme más. ¿Por qué? Y eso fue lo que me llevó a entender que por qué hay mucha ignorancia. Por lo mismo, solamente la religión enseña a tener fe y creer. Y el espacio que ocupa entre estos dos es la ignorancia, el fanatismo y el engaño y la manipulación. Porque a las personas que llegan a esta creencia o filosofía o religión, llámese como lo quieras llamarlo, pero si no llenas este espacio entre fe y creencia con la información debido, entonces todos estamos expuestos y corremos riesgo de ser engañados, porque la información sobre la fe y sobre la creencia es lo que nos mantiene engañados y que nos mantiene de una forma limitado de la información. Pero como todos saben que todos tenemos el absoluto derecho, todos los seres humanos tenemos el derecho de saber y conocer la verdad. Porque si vamos a decir o que yo voy a decir que lo que yo creo es verdad, y entonces que la verdad
que voy a creer que sea verdaderamente verdad. Porque si hay algo que no se complementa o que no se informa completamente, plenamente, de una forma satisfactoria, es donde de verasmente, como seres humanos, hay que pensar, hay que investigar, preguntar por qué. ¿Por qué las cosas son así o por qué las cosas no son así? Y entonces, quiero informarles en esta ocasión o en este programa que quiero que me entiendan y me escuchen. Que entre la fe y la creencia tiene que ver la información. Claro que dentro del, por ejemplo, el Islam tiene su información que da a sus feligreses o a sus seguidores, le dan información entre la fe musulmana y la creencia musulmana. Pero dentro de estos dos, la fe y la creencia, le dan información. Ahora, esa información, ¿qué tan verídica es? No solamente el Islam, o sea, los musulmanes o los terroristas, o no sé cómo los conoces, los barbudos como yo, pues. Ok. Y en el cristianismo sucede lo mismo. A sus seguidores, a los que siguen la creencia o la fe o la enseñanza, también tienen fe y creencia. Entre esos dos, creencia y fe, hay información extra que no viene en lo que conocemos como Biblia. Por ejemplo, el día en que se celebra un culto, por ejemplo, no viene qué horas se tiene que celebrar y no viene qué día. Solamente hay grupos que tienen sus servicios un jueves, un miércoles, un lunes o un domingo. Pero, ¿cómo lo saben que si eso tiene que ser así o no va a ser así? Bueno, el líder o no sé cómo se le puede nombrar, o el guía espiritual, le va a dar una información para que el que pregunta o para el que practicante tenga una referencia entre la creencia y la fe. Y entonces lo podemos ampliar más en relación de la información que tenemos, que hay entre fe y creencia. Como yo soy una oveja negra, que no mucho me dejo manipular bajo ninguna circunstancia, aunque pueda sonar un poco muy atrevido, pero más sin embargo lo hice. Y hice tantas preguntas. Como siempre les he dicho en numerosos videos que yo he puesto en este canal, yo estudié toda la historia del cristianismo. Cuando hablo cristianismo, todas las religiones que creen en Cristo. Incluye católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, presbiterianos, luteranos, los albigenses, los menonitas, los valdenses, los católicos ortodoxos orientales, o no sé, y otras muchas creencias. Hasta incluso yo creo, o me parece que hay un predicador que vive en Sudamérica, que cree que es un pastor enviado de las galaxias y que trae un mensaje nuevo para redimir a la humanidad y todo eso. Eso es lo que me refiero, una forma general, que es lo que está sucediendo aquí. Resulta que en el año 325, el Imperio Romano, que
muchas personas lo han negado, o hay personas que intentan pensar o intenta enseñar de que el Imperio Romano no existió, que el Imperio Romano es solamente un invento. Pero hay muchas evidencias de que sí, el Imperio Romano existió. El Imperio Romano, pues, dominó casi la mayoría de parte de Europa. Todo lo que es Europa y Asia y Medio Oriente. Y eso es algo innegable. Y numerosos historiadores que no son oficiales, de Wikipedia o otros registros históricos que no están dentro de Wikipedia, que también hablan y comentan acerca de que el Imperio Romano dominó casi por 500 años como legislativo de los emperadores que dominaron toda Europa. Entonces, en el 325, pues, muchos de los gobernantes en el imperio se querían apoderarse y pues se estaba colapsando este imperio. El imperio se estaba decayendo y estaba perdiendo el control sobre los demás pueblos que estaban oprimidos y que estaban conquistados por este imperio. Hasta que este señor Constantino, pues, se le ocurrió una fórmula para poder subsistir y sobrevivir de este gran colapso económico, el colapso político y el colapso comercial, porque el comercio era era la base principal o lo más básico de este imperio, porque si la economía se venía para abajo, pues es obvio que todo el imperio caería por el piso y se desintegraría todo ese poder. Por eso para él fue muy importante buscar una salida, buscar una fórmula para poder escapar de este crisis política y económica que se está ocurriendo en ese tiempo. Y entonces él probó los muchos estrategias que los anteriores emperadores habían fallado siempre. Siempre fallaba por emplear mucho de las estrategias. Y ninguno de los emperadores pudo lograr al 100% lo que el método se usaba. Entonces él usó otro método que eso podría llevar al éxito. Y al parecer sí se logró. Es unificar la creencia. Unificar la creencia y la fe de la gente. Teniendo una sola fe, teniendo una sola creencia, eso ayudaría que el imperio no caiga. Porque ha habido de todo en el Imperio Romano. Ha habido de todo. A través de guerras, derramamiento de sangre, conquista y de toda clase. Se había dado la ocasión en que se esclavizaba los seres humanos o las personas. Y eso siempre fallaba, terminaba colapsando. Entre más esclavizaban a la gente, entre más creaban guerra y más el Imperio Romano se estaba decayendo. Y entonces lo que sí hay que hacer es unir esta creencia y esta fe.
Si estos dos creencias, la creencia y la fe, se unen y que sea uno, eso ayudaría a que la gente se desintegre y el imperio continuaría con el poder. Y así el imperio romano salió de esta crisis, uniendo las creencias. Y las creencias y la fe de las personas que estaban siendo perseguidos, y eso es lo que estaba haciendo que este imperio se estaba hundiendo, porque no estaba buscando el bien aparente para los que estaban siendo perseguidos. Ustedes pueden investigar como quieran. Van a encontrar de que había matanza por todas partes. Gente muriendo. Gente llevados en los coliseos para ser muerto, para ser decapitado, ya sea por los leones o por los gladiadores o quemados en las hogueras. Y en fin, un desastre completo. ¿Todo por qué? Porque no hay una creencia definida y no hay una fe definida. Y entonces eso fue lo que le llevó diversa factor que llevó al Imperio Romano a su punto máximo para desplomarse por completo. Porque cada quien cree lo que quiere creer. Hay unos que creen en Zeus, otros en Júpiter, otro en, no sé, en Apolos, otros en Artemisa, otros creen en Horus, otros creen en Thor, otros creen en Odín, otros creen en, no sé, un sinfín de creencia. Y por lo tanto, la fe también es diferente. Y entonces los romanos tenían su creencia y su fe diferente que un griego, o un griego es diferente su creencia que un anglosajón, por ejemplo. Es diferente su creencia y tiene su fe diferente y practica su fe de una forma distinta que un grupo de personas que vivía en Asia Menor. Los pueblos que habitan en Asia Menor no tienen la misma creencia que los que viven en Europa Oriental, por ejemplo. No tienen la misma creencia, no tienen la misma fe, son fe diferentes. Y cada uno maneja su fe y su creencia de su forma correcta que se le viene en esta cabecita. Y entonces eso fueron los alimentos para este colapso, porque no hay un acuerdo, no hay una unidad dentro de esta creencia. Y entonces el señor Constantino, que quería mantener este poder, que quería mantener entre la creencia y la fe de los pueblos. Por eso convocó a todos los líderes de todo su imperio que se reunieran en un conocido como el Concilio de Nicea. En el 325 se reunieron 305 delegados de los líderes religiosos o que enseñan enseñanzas espirituales, por así decirlo, en el imperio. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes enseñan? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que ustedes creen y cuál es su fe? Y entonces hubo este gran concilio donde se define y se determina cómo debe ser la creencia de todos, que todos van a creer una misma creencia y que todos van a tener una misma fe, dando así el nacimiento del famoso religión que conocemos como catolicismo. El catolicismo justamente nace en ese tiempo, nace en ese periodo de tiempo. Antes de eso no existía catolicismo.
Catolicismo en ninguna parte se menciona ese nombre. Jamás se mencionó, jamás se escuchó que si va a haber una iglesia que se llama católico. Nunca existió. Sino que hasta después de que Constantino reúne estos dos elementos, fe y creencia. Y dentro de esa fe, creencia, información. Y la información desde ese tiempo se empezó a manipular. Se empezó a torcer la información para que la creencia y la fe fuesen guiados y fuesen llevados en el lugar o en el punto donde Constantino quería que pensaran, o en ese tiempo, en el 325, la información sobre la fe y la creencia empezó de una forma que Constantino quería que fuese. Constantino modificó y manipuló la fe y la creencia. Ahora las personas van a creer una cosa y van a tener otra fe. Y entonces, partiendo de estos, la fe y la creencia, la gente va a ser conducido donde él quería que la gente se conduciera. Y esa información que les estoy diciendo, y eso es lo que ha avanzado durante este tiempo. Esa es la información que a muchas personas le hace falta. ¿Dónde empieza y cómo empezó? Ahora, ¿y qué pasó con Dios entonces? Bueno, vamos a continuar. Como ustedes saben, que el idioma que el señor Constantino hablaba, no hablaba arameo ni hablaba griego, sino que él hablaba latín. Pero como antes del Imperio Romano estaba el Imperio Griego, y entonces el que estaba en poder político, filosófico, era griega. O sea, el griego, el idioma griego en ese tiempo era el más dominante por encima del latín. Aunque el latín se hablaba únicamente regionalmente, pero el más dominante y el que más se hablaba era el griego. Como un ejemplo que les puedo dar hoy es el español, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. En este continente, pues la mayor parte de las personas pues hablan el español. Y dentro del español, pues también hay otros idiomas que son sobresalientes, por ejemplo, el inglés. Pero el inglés es hablado también en muchos países, por ejemplo, en México, en Guatemala, en Honduras, en Perú, en otros países. Hay personas que saben hablar inglés, pero no son personas ingleses, sino que simplemente hablan el inglés. Y entonces la mayor parte de todos los países hablan el español. ¿Ok? Y entonces en ese tiempo estaba pasando lo mismo. Constantino hablaba el latín, pero el idioma más dominante, tanto en la parte filosófica, literatura y política, pues se hablaba mucho el griego. Por eso, las supuestas traducciones que conoce como la Biblia, pues fueron aparentemente escritos en griegos, aunque nunca fue así. No fue así que fue escrito en griego, simplemente por implementación de que era el idioma más conocido en ese tiempo. Bueno, cuando el Imperio Romano o el reinado de Constantino sale de esa crisis, pues ahora lo que sucede es que el idioma griego sufre un decaimiento. El idioma griego pierde fuerza. En el año 500 de la era común, el griego empieza a perder esa fuerza que tuvo hace mucho tiempo atrás.
Ahora, lo que sucede es que ahora el latín toma el control. Si no muy recuerdo, en el 500 de nuestra era, pues el idioma griego pierde completamente su puesto en el Imperio Romano, sino que ahora el mismo idioma del Imperio Romano toma el lugar. Se hizo por primera vez una traducción de, entre comillas, la Biblia, que se conoce, la Vulgata Latina. Esta traducción que se hizo, lo hizo un monje dictado por el Papa. No recuerdo exactamente cómo se llama ese Papa, pero está en la historia. Que él autorizó a San Jerónimo a hacer esta traducción del latín vulgar. Bueno, si investigamos qué significa vulgar, pues es un lengua que es la lengua latina que usa términos o vocablos que son corrientes, simples y sencillos y vulgares. Ustedes saben qué significa una palabra vulgar, es que en vez de es tener una palabra doble moral o doble sentido. Un doble sentido es que intenta decir una cosa, en realidad está diciendo otra cosa. Eso es el vulgar. La palabra vulgar es, o las palabras vulgares es hablar groserías, hablar cosas nefastas o hablar, expresar expresiones de una forma grosera, por así decirlo, pero de una forma piadosa. ¿Ok? Decir palabras o decir expresiones de una forma piadosa, pero en realidad es un insulto. Eso es lo que significa, o eso es lo que trae este término que se conoce como la Vulgata Latina. Adivinen ustedes, ¿cuánto tiempo se usó la traducción de la Vulgata Latina? Se usó más de 1000 años. Un milenio completo se usó el latín. Se hacían las misas en latín, se hacían las oraciones en latín, se hacía todos los católicos lo llaman los sacramentos. No sé qué significa esa palabra. Los sacramentos en latín. Y el cura, el obispo, el arzobispo, o el cayetano o el papa hacía las misas en latín, y todos los demás personas que no hablan latín nunca van a escuchar qué significa una palabra, una expresión. Nunca va a entender. Nunca va a entender porque se habla en latín. Porque era el latín ahora el que toma el lugar del griego. Ahora el griego ya no va a ser el que va a dominar, sino que ahora el latín. Ahora, en el latín es el que va a ser dominante durante los tiempos y los años posteriores del griego. Y hay mucha persona que no lo sabe, que la mayor parte de los expresiones o los términos que usamos viene del latín. Viene del latín. Y yo les puedo demostrar que lo que estoy diciendo no estoy enseñando herejías, como se suele llamar. No estoy desviando de tu fe, de tu creencia. No es eso mi intención. Sino que mi intención que supieras la manipulación que se ha cometido durante estos años. La manipulación que ha estado presente en la mente de las personas. Y no lo saben, que creen cosas que eran expresiones vulgares, eran expresiones de insulto, sin que tú te dieras cuenta. Pero la verdad siempre lo vas a saber.
y siempre en cuando sepas dónde y cuándo buscar la verdad. Los nombres que se tradujeron en el griego al latín, hubo mucha modificación y hubo mucha intervención de la filosofía latina o la filosofía romana. Antes del latín ya había sido contaminado por el griego. Ahora el latín termina acabando con todo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde surgen las cosas. Porque la deidad sí, se puede decir así, o yo puedo expresar así, si me permiten, la deidad que adora el catolicismo, antes en el griego se le conoce como Deus. Creo que en un video anterior ya les había dicho qué significa o dónde viene este término, Deus, donde se deriva la palabra teología. Teología es la logía, es ciencia o conocimiento conocimiento que se deriva sobre, en este caso, sobre Dios. Ok. Y posterior, cuando San Jerónimo hizo la traducción del griego al latín, él puso lo siguiente. Es que en el latín lo escribieron bajo el nombre de Deus. Ahora, fíjense entre la comparación de Deus con Zeus. Zeus y Deus son los mismos personajes que había estado presente en el idioma griego, cambiado algunas letras, y el personaje sigue siendo igual. Si ustedes pueden ver en la pantalla de tu dispositivo que en el latín lo que hoy conocemos como Dios se traduce como Deus. Ahora, Deus es lo mismo que Zeus. ¿Por qué Zeus? Viajemos en el pasado, ya les dije. Zeus era de origen griega. Ahora, cuando hay un intervalo entre la filosofía griega y la invención de Constantino, es ahí donde las cosas empiezan a encajarse en su lugar correcto. Ahora el nombre ya no se va a llamar Zeus, ahora se va a llamar Deus. Y después de Deus pasó a llamarse en latín Deus. Cuando el señor Cipriano de Valera, un español, aparentemente un perseguido, un piadoso, un hombre que supuestamente luchó por la verdad, hizo una traducción, como todos es muy conocido, demasiado conocido. Es la traducción del señor Cipriano de Valera. Aparte, se hizo otra traducción de la Reina de Valera. Pero los dos traducciones derivan de lo mismo. Cuando ellos tradujeron de Deus al español, no cambió casi. Lo pusieron como Dios. Y tracé todas las líneas entre lo que hoy cree, o lo que hoy creímos, o lo que creemos, o lo que nos hicieron creer, es que este nombre se deriva desde allá en la
en Medio Oriente, cuando realmente no fue así, ni siquiera viene de Medio Oriente, sino que viene de Europa. De Europa nació ese nombre, no nació en Medio Oriente. Es una falacia, es una mentira, que nació en Medio Oriente, entre el desierto de Egipto y Damasco. Por ahí, en esa región, nació ese nombre. Pero cuando la historia no me dice así, las traducciones no me dicen así, y el significado de los nombres no es ahí. Es una cosa distinta de lo que me hicieron creer. Me hicieron creer tal cosa, pero lo que yo estoy viendo es otro. Yo les voy a dar la prueba, lo que les estoy diciendo, o el español, el latín. Ahora voy a escribir el nombre. Ustedes van a ver. Voy a poner justamente así. Y ahí está. Ahí está, tenemos el nombre Deus. Anteriormente la J no existía. También ya les hablé de eso. Pero aquí tenemos un nombre que estamos muy familiarizados con este nombre, que es Jesús. Ye es Jesús. En la traducción del latín al español dice, es decir, cerdo. Cerdo. Cuando alguien diga Ye Jesús, está diciendo, es decir, cerdo. Este es el vulgar latín, o este es las palabras del vulgar latín. Cuando escribo esta parte de aquí, es el vulgar latín, es el latín vulgar, es lo más vulgar que existe. Es decir, cerdo. Como ustedes acaban de ver, el nombre traducido del latín al español, o del español al latín, porque lo vamos a hacer a la inversa, porque primero tradujeron del latín al español, ahora tomemos el español al latín y veamos cómo se dice, es Deus. En la traducción del Google, dijo una persona, es lo mismo. Y también otro nombre que también es bastante vulgar es el nombre Jesús. Cuando tú dices Jesús o Jesús, estás diciendo, es decir, cerdo. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué cerdo? ¿Por qué tiene que ser cerdo? Bueno, antes de los romanos, los griegos usaban en sus ceremonias religiosas el cerdo. El historiador Josefo, judío, por así decirlo, aunque no me gusta usar ese término, ese nombre, porque no corresponde. Bueno, vamos a decir. El historiador Josefo habla cuando los griegos llegaron en lo que conocemos hoy como Jerusalén, pues instalaron allí una estatua de lo mismo del que llamamos Zeus. Instala una estatua y sacrifica un cerdo. Y en la historia, no solamente de Josefo, sino que también hay otro libro que se conoce como el libro de los Macabeos, que por cierto los católicos lo tienen. Los católicos lo tienen en su libro y ahí lo leen. Y dice ahí que los griegos sacrificaron un cerdo en el lugar central de la creencia de los, por así decir, los judíos. Ahí estaba, ahí ese lugar. Llega los griegos sacrifican el cerdo. Y ese cerdo es lo más indignante para los judíos de su tiempo, viendo que su lugar más considerado
por las ceremonias que se hacía ahí, y llegan estos griegos y lo destruyen, y allí levantan una estatua, y esa estatua de Zeus, y sacrifican el cerdo. Desde allí nace esta ceremonia o este rito de sacrificar el cerdo a Zeus. Y como ustedes, vaya casualidad, que el supuesto Jesús se sacrificó o sirvió de un sacrificio. Y entonces las cosas se hacen más, no sé, más controversiales ahora, que supuestamente que Jesús se sacrifica. Ahora, si te das cuenta que los griegos fueron los primeros en hacer un sacrificio de cerdo, cuando tú dices que Jesús se sacrificó por mí, tú estás diciendo en el idioma latín que el cerdo lo sacrifiqué yo. O sea, el cerdo es mi sacrificio. Eso es una terrible blasfemia. ¿Cómo vas a decir que en tu creencia o tu fe, que vas a decir o les hacen creer que Jesús se sacrificó? ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Que tú te hacen pensar o te hacen decir o te hacen creer que se sacrificó un cerdo por ti? El mismo traductor de Google, no sé cómo decir, no soy muy bueno para pronunciarlo, tú lo acabas de ver, que Ye y Sus, que significa, es decir, el cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te dieron esta información? Solamente te enseñaron, o solamente me enseñaron, tener fe y creer. Tener fe en Jesús y creer en Jesús. Pero no me dijeron quién es. ¿Quién es? Pero, como los he venido demostrando, que este nombre que se llama Jesús no es un nombre, sino que es un invento de personas sedientos para controlar a las masas. Y esa es la información que hace falta. A mucha gente vive engañado. Mucha gente cree y tiene fe en lo que conocemos como Jesús, que se sacrificó y que murió y resucitó y se fue al cielo. Excelente historia. Una historia fascinante. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que origina lo que significa estos términos o estas palabras? En las iglesias, en las misas, donde se celebra dicho enseñanza, nunca le van a dar la información que se requiere que tu fe que sea genuina. Nunca te dieron la información de tu creencia para que tu creencia sea genuina. No puedes asegurar algo cuando tú no estás seguro. Y tú me dirás, ¿aparece eso en lo que hoy conocemos como Biblia? No. Por eso es donde viene tu engaño. Ese es tu engaño. Porque crees que por lo que viene en lo que conocemos como Biblia, eso no te garantiza que tu fe sea cierta.
El hecho, mero hecho, de que tú creas lo que está en la Biblia, pero si la información que te conecta con la Biblia no es cierto, entonces toda tu creencia se viene para abajo. ¿Sabes por qué? Porque porque la información que se transmite es el que te hace ver las cosas que están dentro de lo que hoy conocemos mal llamada Biblia. ¿Ok? La información extra es el que nos hace ver todo. Pero si ese medio, que es la información, todo lo que está en el otro lado va a estar mal. Con decirte o con empezar que el nombre cristiano, ¿de dónde viene? Y mucha gente no lo sabe qué significa. Cristianos. Bueno, tú investiga. ¿Qué significa anus? ¿O qué es ese anus? Porque el nombre cristiano está compuesto con dos palabras, siempre. Christis anus, tú investigalo, yo te dejo de tarea. Casi la mayor parte de los términos o las palabras sobresalientes entre la creencia del cristianismo son dos palabras, ya sea de composición árabe o de composición griega o de composición latina. Dos palabras siempre fueron clonados, siempre, todo el tiempo. Nunca fue uno, sino que fueron varios idiomas participaron en una expresión. Y eso tú no lo puedes negar. Yo te lo puedo comprobar. Que son dos palabras, la mayor parte del idioma español, por así decirlo, aunque no es un idioma, es un dialecto, el español, porque está clonado, está mezclado con otros idiomas. Por eso ahorita el español que se habla aquí, por así decirlo, en Latinoamérica, no es igual el que habla en España. En España hablan de una forma, pronuncian de otra forma y entienden de otra forma. Y no es lo mismo que lo que yo estoy hablando ahora. ¿Ok? Y eso es lo que tú quiero que hagas. Que entiendas que la información que hay entre tu fe y tu creencia es mucho. Y eso es lo más fácil de hacer que tú creas algo que no es. Yo te puedo hacer creer lo que sea, porque la información que te voy a dar, yo te lo estoy dando. Y tú lo vas a creer lo que yo estoy diciendo, basado en un principio primario. En este caso es lo que conocemos como Biblia, que es la base primario. Ahora, lo que falta es la información entre lo que conocemos como Biblia y tú. Y entonces la información que hay entre tú y la Biblia, por así decirlo, hay información. Y entonces tú vas a ver la Biblia a través de esa información. A través de esa información, tú vas a ver la Biblia. Es como un microscopio o como un lente. Y todos tenemos eso. Eso es innegable. Eso es innegable, que tú digas, no, yo sé la verdad. Yo también no puedo decir que sé la verdad suprema. No. Lo que yo estoy haciendo es tratar de acercarme de lo que es la verdad. La verdad completa no lo sé. Pero de algo que sí estoy seguro es que lo que me han hecho creer no es cierto. Lo que me hicieron tener fe o la fe que me instruyeron no es lo correcto. Por eso empecé a cuestionarme entonces por qué las cosas están así o por qué la información que me dieron viene manipulado. ¿Quién o quiénes fueron aquellas personas? ¿O qué corporación maneja eso?
Quizás tú dirás, no, pero es que Dios no permitiría eso. Bueno, eso lo dejo a tu sano juicio. No te obligo ni te restrinjo de lo que tú eliges creer. Pero te repito y que se te quede grabado aquí, que no pretendas creer algo sin tener la seguridad exactamente de dónde viene. ¿Ok? No puedes tú determinar y no puedo yo determinar con exactitud la verdad plena. La verdad plena es como decir la claridad, o sea, la luz, que la claridad del día. Yo no puedo decir exactamente su dimensión. Yo puedo describir la luz porque me hace ver esto, me hace ver aquello, me hace ver lo otro. Eso es la verdad relativa. Pero no puedo describir exactamente la luz en sí de su esencia. Yo lo utilizo para ver cosas o para guiarme en el camino. Eso es lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que yo estoy viendo. O eso es lo que yo trato de transmitirte. Que la verdad absoluta no lo sé, pero sí parte de la verdad es el que me hace conducir en lo que yo considero que es verdad. Porque cuando uno ya es manipulado intelectualmente, uno es incapaz de pensar y de entender otras fuentes o otra información. Porque como yo dije, la creencia y la fe, entre estos dos queda la ignorancia y el fanatismo. Y entonces, entre la fe y la creencia, lo que llena en este espacio es el fanatismo. Y entonces, somos muy fanáticos de lo que sea. Fanáticos políticos, fanáticos de, no sé, del arte, del cine, del misticismo, de lo que sea. Uno se vuelve fanático de algo. Eso sí, nadie se escapa de ser fanático. Nadie es libre de ser fanático, porque es parte esencial de nosotros, como seres humanos, que somos fanáticos de algo o de alguien o de algo. Y entonces, al ser fanático, nos hace ciegos, por así decirlo, o nos hace tercos. Si, por ejemplo, un católico, yo le puedo decir esto o lo otro, y decir, no, porque tú, me señalan a mí, tú eres un hereje, tú eres un enviado del diablo, que trata de desviar de mi fe. Es lo que me va a decir. Y esta persona es incapaz de procesar la información, porque se ha vuelto fanático. Un fanático no tiene juicio. Un fanático no tiene determinación. Un fanático no tiene discernimiento. Un fanático no puede analizar las cosas. Es simplemente actúa. Porque así fui diseñado. Porque así es el fanatismo. Es el que hace que una persona, yo nací católico, yo voy a seguir católico, voy a crecer católico, me voy a casar con un católico y me voy a morir católico. ¿Por qué? Porque su mente fue programado que nació católico. Ahora, hay otro factor, el miedo. El miedo que le inculcaron a esta persona. Tiene miedo. Mira, si tú dejas la religión católica y te vas con los protestantes, te vas a perder, te vas a ir al infierno. Dice, yo conozco mucha gente católica y dice,
Si dejo la Virgen María, pues ella me va a castigar. ¿Y qué es lo que está tratando de decir esta persona? Es porque el miedo de ser condenado. Por eso no quiere dejar el catolicismo, o no quiere dejar el budismo, o no quiere dejar el hinduismo, o no quiere dejar el islamismo o cualquier otra religión. No lo quiere dejar porque la información que se le metió en el cerebro, eso hace que no define bien, que no defina su decisión. El fanatismo controla la decisión de la persona. El fanatismo controla el discernimiento de la persona, controla el juicio y la voluntad de la persona. Y los que controlan la información, ellos lo saben perfectamente bien, de que si ellos tratan de que una persona se ha vuelto fanático, eso es un esclavo garantizado que jamás se va a escapar. ¿Ok? Una persona que se ha vuelto fanático de algo o de alguien es incapaz que se despegue de ahí. ¿Sabe por qué? Porque le hicieron creer algo y le hicieron tener fe. Estas dos cosas son los que ligan a una persona. Sería como decirte, si me espera un momento. Sería como este. Este cable no funcionaría si uno de estos dos falla, o uno de estos dos metales que yo lo utilizo para enchufar en la luz eléctrica, no funcionaría. Ninguno de esos funcionaría, no podría yo funcionar. Fe y creencia. Fe y creencia. Si hay algo que está entre aquí, estas dos no van a poder entrar, porque hay algo que le está impidiendo. Pero este espacio fue diseñado para que este va a entrar en la parte hembra donde voy a conectar. Por eso funciona. Y entonces nosotros los humanos funcionamos lo mismo. Siempre tenemos una creencia y tenemos fe. Y esa es la clave de todo este show, de lo que les estoy hablando, que la información es importante. La información es lo que nos hace ver y nos hace distinguir qué es correcto, qué no es correcto. Y todos estamos conscientes, todo ser humano es consciente de que la información nos saca de la ignorancia. La ignorancia es el peor enemigo de todo ser humano. Para la próxima vamos a estar hablando quiénes exactamente son los que están detrás de esta información. Porque la información no se da porque sí o porque de repente. No, hay algo, hay alguien que está por encima de la información y que del otro lado del telón está manejando la información para manipularlos a todos. Acuérdense de la película del Señor de los Anillos. Y vamos a estar relacionando el Señor de los Anillos y los que nos gobiernan en este mundo, los que manipulan todo. Desde la oscuridad nos miran, pero a través de la información somos manipulados, somos gobernados. Un anillo para gobernarlos a todos. Y efectivamente estamos siendo gobernados. Los veo para la próxima y que tenga un feliz día y que el valor y el bien te acompañe todos los días de tu vida. Chao.